Muy buenas noches, feliz sábado. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que han venido a Aula 7, como también los que nos están viendo. Esta noche tendremos, como hemos tenido todos los viernes, una charla muy interesante. Esta noche estaremos hablando de lo que el Calvario puede ofrecernos para cada uno de nosotros. Ojalá que durante nuestro estudio, al transcurrir nuestro estudio durante esta noche, cada uno de nosotros podamos interesarnos más en lo que Jesús logró en el Calvario para ti y para mí. Les invito para que a partir de hoy en adelante, si es por primera vez que tú nos sintonizas, cada viernes tú puedas sintonizarte a Hora Cero para poder aprender un poquito más de Jesús y de lo que Dios quiere hacer en ti. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y continuamos en breve. Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza, pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos cubre de bendición. Su nombre santo es el Señor. Me gustaría que abramos nuestras Biblias, nuestras Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 23, aunque comienza en el capítulo 22 a lo que es cuando Jesús es arrestado. Me voy a enfocar en algunas partes del capítulo 3. Yo quiero que leamos primeramente el versículo 33, porque de ahí vamos a ir yendo hacia adelante y hacia atrás en este capítulo. Lucas 23, capítulo 23, verso 23. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ok. Voy a leerlo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Solamente vamos a leer esa parte. Cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí. Ahora, yo quiero que pensemos en esta porción. Porque si regresamos un poquito más hacia atrás, encontramos en el capítulo 23, versículo 1, entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato. ¿A quién crucificaron allí de acuerdo al versículo 33? A Jesús. Ahora, si nosotros leemos detenidamente los versículos que encontramos aquí, encontramos que Pilato no encuentra nada de qué acusar y por qué condenar a Jesús. ¿Cierto? Ahora, ¿quién era Jesús? Yo quiero que vayamos a a Marcos, en el capítulo 15, versículo 39. Y yo quiero que leamos este versículo porque este versículo es importante. Está embosado y hace eslabón con el capítulo 23 de Lucas que estamos estudiando. Marcos 15, 39. Y la persona, en Lucas el relato nos dice que el centurión que estaba al lado de la cruz, cuando Jesús expira y él dice consumado es y muere, Lucas nos da un relato más amplio de lo que sucede durante la crucifixión de Jesús cuando él finalmente expira. Por eso elegí a Lucas en vez de Marcos y en vez de Mateo y en vez de Juan, capítulo 19, que también nos narra la crucifixión de Jesús. Pero en el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, ¿qué cosa? Este hombre era hijo de Dios.
¿Quién era el centurión? ¿Quién era el centurión? Un pagano. Un soldado que quizás en muchas batallas, en muchas guerras, había matado a tanta gente. Pero estando en la cruz allí, él se da cuenta que al que acaban de crucificar es a quién. Al Hijo de Dios. Ahora, teniendo eso en mente, no perdamos Lucas, porque vamos a volver a regresar. Con razón, Pablo exclama, y es un pasaje que siempre me ha llenado un poco de curiosidad, porque realmente él emplea la palabra que es un misterio. Capítulo 3, versículo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si alguien lo tiene, cuando lo tenga lo puede leer. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Alguien lo tiene? Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Wow. Y digo wow porque este versículo encierra todo lo que es el misterio para poder quedarse un poco medio, como quien dice, ¿qué? Dios. Y veamos lo que nos dice Colosenses, el apóstol Pablo una vez más, allá en Colosenses capítulo 1, verso 15. Leamos el versículo 14 en adelante. Voy a pedir, Fidel, comienza leyendo el versículo 14. 1:14. 14, y de ahí sigue la persona que sigue, lee el 15. Clarisa, leerías el 16. Luego tú leerías el 17. Y ahí nos quedamos. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si puede, si no, Sí. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. wow. Regresando nuevamente tantito a lo que dijo Pablo en Timoteo. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande el misterio de la piedad. Porque en Dios tenemos redención de pecado. ¿Y esa redención dónde lo encontramos? En el Calvario. Si no fuera por el Calvario, y porque Cristo accede a morir allí, tú y yo estaríamos perdidos. ¿Cierto o no cierto? Ahora, Colosenses nos presenta una fase importante. Colosenses nos presenta a Dios como el creador, el sustentador, el que hizo todas las cosas y por quien mismo todas las cosas existen. O sea, estoy trayendo esta parte del Calvario con lo que Dios es, porque quizás necesitamos tener un concepto más pleno, más claro, de qué es lo que se logró y quién logró y qué se logró en el Calvario. Número 1, contestando esas 3 preguntas que acabo de hacer. ¿Quién logró? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es Dios encarnado. ¿Qué logró en el Calvario? Nuestra redención, nuestra salvación, para que tú y yo tengamos ¿qué cosa? Vida eterna. Con razón el apóstol Pablo escribe en Juan 3:16 lo que Jesús le dice a Nicodemo aquella noche.
porque de tal manera amó Dios al mundo, para que si tú y yo creemos en Él, podamos tener vida eterna. Ahora, mi pregunta esta noche para ti personalmente es: ¿cuán importante es el Calvario para ti? Y aún más, ¿cuánto más importante es el que murió en el Calvario en tu vida? Y ahora quiero ir un poquito más. ¿Cuánto ustedes aman al que murió en el Calvario por ustedes? Jesús está cansado, no ha comido, está débil, ha perdido mucha sangre. Él ya no aguanta y la cruz es pesada. Y no solamente la cruz es pesada, sino el pecado tuyo y el pecado mío hace que eso sea mucho más pesado todavía. ¿Qué tú harías? Si tú fueras el que estuvieras caminando y allí viendo a lo que Jesús le están haciendo, ¿qué tú harías? ¿Serías movido a misericordia? ¿Hubieses tú tomado la cruz y dichole: Jesús, déjame ayudarte? Y te lo pregunto porque tú estás en la iglesia. Te lo pregunto porque tú eres uno del pueblo de Dios. Te lo pregunto porque también tú has visto y has palpado en tu vida por lo menos uno o más milagros. Jesús había realizado tantos milagros. Una semana anterior Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén. La multitud gritaba hosana y quería coronarlo rey. Una semana después, ahora la multitud, en lugar de coronarlo rey, gritan: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ninguno de los que está allí se atreve a decir: Jesús, bueno, aquí estoy para ayudarte a llevar la cruz. Mi pregunta es: ¿tú qué harías? Realmente es una pregunta difícil de contestar, pero realmente personal, yo creo que saliría huyendo como Pedro. ¿Qué? Fidel, ¿tú qué harías? Pues yo digo que sí le ayudaría, y sin dudarlo, es lo que digo ahorita porque no estoy en escena, pero estando ahí, mirar cómo le están maltratando y cómo le están, quizás me daría miedo, pero realmente te podría decir que sí le ayudaría. También, I wouldn't be able to handle it, so no podría haber visto eso si no me hubiera ido. No podría, el sufrimiento era mucho, so yo hubiera corrido, no me hubiera aparecido por ahí. ¿Qué hubiera hecho? Déjeme decirle yo qué hubiera hecho. Yo me hubiese escondido. Quizás hubiese hecho lo que hicieron los discípulos. Mezclado entre la multitud, donde no me vean, donde no me reconozcan, donde ni siquiera perciban que yo simpatizo y que mi corazón hasta cierto punto siente simpatía, pero también siente miedo. Quiere seguirlo, pero no quiere demostrarlo. Ahora yo les voy a decir por qué. La expectativa del pueblo de Israel, la expectativa de los discípulos era otra. Los discípulos no esperaban que Jesús fuese al Calvario. Los discípulos no esperaban, y todos sus seguidores no esperaban que Jesús terminase así. Ellos esperaban a un Jesús que se coronaría rey, a un Jesús que los libraría de los romanos, a un Jesús que les traería
paz, a un Jesús que les daría prosperidad, a un Jesús que les daría riquezas. Sí, porque con Jesús todo lo tenía. Jesús podía alimentar a una multitud con 3 panes, con 3 pececillos y 5 panes. Jesús podía sanar a los enfermos. Jesús podía resucitar a los muertos. Así que la expectativa de los discípulos ahora era tremenda. De por sí que ya la expectativa que ellos tenían del Mesías que esperaban era un Mesías rey, un Mesías conquistador. Ahora, cuando estos discípulos conocen a Jesús y se dan cuenta del poder que Él tiene, ellos dicen: la tenemos hecha, porque con este podemos ir a las batallas y los heridos son sanados. Con este podemos ir a las batallas y los muertos son resucitados. Con Él podemos ir a las batallas. Si tenemos falta de alimento, Él puede darnos alimentos. Es decir, la expectativa era grande. Pero ahora todo parece deformarse. Ahora todo parece perdido. Lo único que ellos sienten es vergüenza, temor, miedo. Miedo al presente y miedo al futuro. Ahora yo quiero hacer una pregunta esta noche una vez más. No es la misma historia que se repite en tu vida todos los días, aún siendo cristiano y estando en la iglesia. No es las mismas expectativas que tú tienes. Dígame que no. ¿Es diferente a la de los discípulos? Es la misma. Porque leemos en la palabra de Dios, sabemos que es un Dios todopoderoso, que por Él existen todas las cosas, que Él creó todas las cosas. Y algunos lo creemos realmente, con fe. Otros lo creemos por teoría. Pero hay algo que resuena en nuestros oídos. Dios puede hacerlo. Voy a entrar a la iglesia. Voy a seguirle, porque con Jesús van a acabar mis problemas. Con Jesús voy a recibir bendición. ¿Acaso no es lo que dice la palabra de Dios? Que tendremos bendición. ¿Acaso no es lo que dice la palabra de Dios? Que tendremos paz. ¿Acaso no es lo que dice la palabra de Dios? Que nuestros problemas ahora dejan de ser ya nuestros problemas, son los problemas de Dios, que Dios se encargará en resolverlos. Pero ¿qué sucede en tu vida cuando encuentras las cosas difíciles? Cuando encuentras que las cosas van al revés. Yo quiero decirles que aquí en San Lucas solamente un hombre estuvo dispuesto a ayudar a Jesús. Y además déjame decirle que ese hombre que estuvo dispuesto a ayudar a Jesús no era ni siquiera judío, era un extranjero. Y su nombre es Simón de Cirene. Cuando Simón de Cirene se encuentra con aquel algarabío, con aquellos gritos, con aquel tumulto, él venía del campo. Él no sabía lo que estaba sucediendo. Él venía de haber trabajado para llegar a casa. Cuando se encuentra con Jesús. Y sí, Simón fue movido a misericordia, a compasión por la ingratitud con la que Jesús era tratado. Los judíos, ninguno quiso tomar la cruz de Jesús. Número uno, porque si ellos tocaban esa cruz se contaminaban y era el día de la Pascua. Ellos no podrían entonces celebrar la Pascua. Pero él era el pueblo de Dios.
Los discípulos, por miedo, por temor, el único que se mantuvo cerca, lo más cerca posible, fue Juan con la madre de Jesús. Pedro había salido y él se encontraba llorando allá en el Getsemaní. Judas se había ido y ya se había ahorcado. Y los demás, quién sabe dónde estaban. En esos discípulos estás representado tú y estoy representado yo. Qué triste es nuestra condición. Porque necesitamos ser como Simón de Cirene. Así que cuando los soldados vieron que Simón de Cirene, en su semblante había compasión y simpatía, lo trajeron y le pusieron esa cruz. Para que tú y yo entendamos lo que Jesús hizo al Calvario, necesitamos pasar más tiempo contemplando las escenas del Calvario. A ese Jesús sufriente, a ese Jesús moribundo. Para que tú y yo entendamos y pueda llegar a tener significado el Calvario en nuestras vidas, necesitamos ver más a Jesús. No al Jesús que hace milagros, sino al Jesús sufriente. Porque entonces sus heridas, su muerte, enternecerá nuestro corazón. Número 2. Tú y yo necesitamos acercarnos con misericordia y con compasión a aquel hombre moribundo que lleva la cruz, como lo hizo Simón de Cirene. Y en la medida que nosotros estemos dispuestos a tomar esa cruz de Jesús, tu vida será cambiada. Simón de Cirene nunca fue mío. Y aunque nunca había sido discípulo ni seguidor de Jesús, él se convirtió en uno de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando todos los demás huyeron, él estuvo dispuesto a tomar esa cruz. Él estuvo dispuesto a cargarla. Y junto con Jesús llegaron hasta el Gólgota. Y cuando llegaron al Gólgota, allí crucificaron a Jesús. Lo crucificaron por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Jesús como lo hizo Simón de Cirene. No importa si tú vienes de la escuela, no importa si tú vienes del trabajo, no importa de dónde tú vengas, acércate al que lleva la cruz, porque allí encontrarás salvación. Cansado estás, no hay fuerza en ti y piensas que ya